Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y como siempre atrincherado en un sector de mi biblioteca mientras escucho el sonido maravilloso de los pájaros en este sector precordillerano. Viernes 10 de diciembre, el país está inmerso en una polarización electoral, en un ambiente preelectoral, a veces enervante. Se dice que va a ser una final de infarto, lo han dicho los expertos electorales. Hay análisis, hoy día fue el debate en la radio, en la Archi, de los dos candidatos de la segunda vuelta. El próximo domingo es la elección, no este. Sin embargo, me parece que justamente cuando estamos sobrebombardeados de información política, a mí por lo menos me empieza a venir un hastío, un cansancio del exceso de información o sobreinformación o la sobreaparición de los candidatos en todas partes. Yo sé que estoy diciendo algo políticamente incorrecto en el sentido que una democracia funciona bien cuando tenemos la posibilidad de informarnos, de conocer por quién vamos a votar, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Simplemente esto es compartir un sentimiento humano, a veces de cansancio. A veces Neruda decía, sucede que me canso de ser hombre, en el poema Walking Around. Yo digo a veces, sucede que me canso de ser elector, y a estas alturas del año, y con tantas elecciones en el cuerpo, caramba que hemos tenido en los últimos meses. Me parece que también es importante volver hacia adentro, replegarse un poco, recuperar el silencio, desintoxicarse de memes, campañas de desinformación, fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí, por lo menos, el refugio donde realmente encuentro ese silencio y ese espacio reflexivo tan necesario en la vida humana es en la lectura, es entre los libros. Y justamente, como lo hemos hecho otras veces, voy a divagar, voy a pasearme entre libros que tengo en mi escritorio arrumbados, libros que estoy leyendo, libros que estoy releyendo, libros que quiero leer, los voy a compartir con ustedes. Hago habitualmente algunos viajes que yo llamo iniciáticos a las librerías. Me gusta reventar mi tarjeta de crédito, la he reventado varias veces con culpa, desde luego, y voy acumulando libros que después digo, tal vez no voy a leer nunca. Y sin embargo, esa variedad de libros, esa variedad de voces, me resulta particularmente excitante. Me encanta recorrer mundos distintos, abandonar el lugar cerrado donde puedo estar, mi país, mi localidad, mi barrio, y de repente trasladarme a otro lugar. Y voy a partir en este recorrido de viernes de libros que voy a compartir con ustedes, que voy a recomendar, de lector a lector. Recuerden ustedes esa frase de Charles Baudelaire, que tantas veces he repetido aquí en Desde el Jardín, cuando Baudelaire le habla directamente al lector de un poema y le dice, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Me encanta esa idea del hipócrita lector, porque, ¿por qué lo decía Baudelaire? Porque siempre que estamos leyendo un libro estamos pensando que estamos leyendo la vida de otra persona, el drama que ocurre tal vez en una ciudad, en un mundo, en una época muy distinta. Y sin embargo, sin darnos cuenta, cuando estamos leyendo esa historia, en realidad estamos leyendo o releyendo nuestra propia historia. Esa es la función y la magia de la gran literatura. Hipócrita lector. Pero luego dice Baudelaire, mi semejante, mi hermano. No hay un lector superior a otro. Por mucho que yo haya leído muchos libros y que me veas, si me estás siguiendo a través de pauta.cl,
aquí en una biblioteca inmensa rodeada de muchos libros, no por eso mi juicio es superior al tuyo, hermano lector. Al contrario, es probable que tú alguna vez me puedas recomendar un libro o me hagas ver una novela o un texto que haya leído antes de una manera distinta. Por eso es que es tan interesante cuando se arman clubes de lectura, cuando los lectores comparten entre sí su mirada a la lectura y cómo uno recoge y puede recoger un matiz que otro lector le puede aportar a uno. O sea, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, simplemente hoy día voy a compartir mis impresiones, mis primeras aproximaciones a libros muy variados que andan dando vuelta aquí en mi mesa. Lo primero, el primer libro que con el que quiero partir es con una novela, tal vez de las novelas más bellas y más deslumbrantes que he leído en mi larga o corta vida de lector, porque la verdad es que siempre la vida se hace corta para la cantidad de lecturas que uno no va a poder hacer y uno lo sabe. ¿Eh? Me refiero a la novela El gato pardo de Giuseppe Tomasi Lampedusa. Giuseppe Tomasi Lampedusa nació en Palermo en 1896 y murió en Roma en 1957. Es el caso de un escritor muy tardío. De hecho, sus libros fueron publicados póstumamente, él no alcanzó a verlos publicados. Publicó una sola novela, o sea, escribió una sola novela y una cantidad de relatos que ahora están siendo reeditados en distintas aristocracia siciliana, de esa maravillosa Sicilia, que es una unidad cultural con una historia propia dentro de Italia. Tenemos asociados siempre a Sicilia, ¿no es cierto?, con la mafia, con El Padrino, con las películas sobre mafia, los clásicos sobre la mafia, pero Sicilia es mucho más que eso, es un lugar de una riqueza cultural y un pasado histórico absolutamente sorprendente. Bueno, y justamente él escribe, porque él es parte de esta aristocracia que va a ir decayendo y va a desaparecer, él escribe este libro con el propósito de hacer una novela ambientada en la Sicilia de la época del desembarco de Garibaldi y centrada en la figura de su bisabuelo paterno, un aristócrata que era un príncipe en Sicilia. Imagínense el contexto histórico, desembarca el Garibaldi, el patriota, viene un cambio político absoluto en Italia y la aristocracia va a empezar a perder poder y él se va a meter en ese momento de decadencia, de declive, en este fascinante personaje que es el príncipe de Salina, don Fabrizio Corvera, un temperamento singular en el que se juntan dos cosas opuestas. Por un lado, un orgullo y un intelectualismo heredados de su madre, pero por otro lado, una sensualidad y una flaqueza ante los placeres de la carne heredados de su padre. Y entonces vamos a asistir a la historia de un personaje que va viendo cómo se va arruinando su propio linaje, cómo va apareciendo una nueva clase social emergente y cómo se da esta lucha interior entre estas dos facetas de su contradictoria personalidad. De verdad, esta novela, que es corta, es una novela literariamente deslumbrante, una novela llena de pequeños detalles en que logramos oler los olores de Sicilia, entrar en los jardines de Sicilia, comer la comida que se comía en esa época, pero sobre todo mirar este cambio de época desde la subjetividad de este personaje decadente, entre comillas, pero donde todavía se manifiesta el esplendor de un tiempo que se va a acabar para siempre. Nosotros estamos viviendo en una época de transformaciones muy vertiginosas. Muchos hablan de que estamos realmente en un cambio epocal. Me parece que esta novela está entre las novelas que muestra los quiebres, las fisuras, las angustias, los temores, los miedos que se desencadenan en un cambio de época. Voy a hacerle simplemente para despertarles el apetito, para que se interesen en leer o releer. Acuérdense que Nabokov decía que la verdadera lectura era la relectura, que solo en la relectura podemos captar los detalles que se nos perdieron en una primera lectura. El gato pardo de Giuseppe Tomasi Lampedusa. La novela comienza así. Nunc et
in hora mortis nostrae, amén, que en latín significa ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El rezo cotidiano del rosario había concluido. Durante media hora la serena voz del príncipe había evocado los misterios del dolor. Durante media hora otras voces entremezcladas habían tejido un rumor ondulante en el que ciertas palabras inusuales, amor, virginidad, muerte, resaltaban como flores de oro. Y mientras duró ese rumor, el aspecto del salón rococó dio la impresión de haber cambiado. Hasta los papagayos, cuyas irrizadas plumas cubrían la seda del entapizado, parecieron intimidarse. Y entre las dos ventanas, la blonda y opulenta Magdalena trocó incluso su habitual aire soñador por una contrita expresión de penitencia. Está toda la familia en la hora del rezo, va describiendo los frescos y pinturas del palacio donde viven en Sicilia, y vamos de a poco a internarnos en el alma del personaje principal de esta novela, el príncipe de esa línea, don Fabricio Corvera, que fue, por lo demás, el bisabuelo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa y el libro El gato pardo. Un segundo libro, y aquí me traslado a una más bien actualidad literaria que tengo en mis manos y que estoy leyendo con mucho gozo, es el libro Ñamérica de Martín Caparrós. Martín Caparrós ha sido definido como el mejor cronista actual de América Latina. La crónica es también un género literario, es un género periodístico, pero hay crónicas y crónicas. Una crónica bien escrita, una crónica que nos traslada a una ciudad distinta de la nuestra, a una situación política distinta de la nuestra, es extremadamente valorada. Y grandes cronistas, García Márquez, que fue un gran narrador literario, partió como un cronista de un diario en Cartagena de Indias, se hizo famoso por la manera como narraba un crimen policial. Martín Caparrós pertenece a esa dinastía de los grandes cronistas latinoamericanos, nació en Buenos Aires en el año 57, vivió en Madrid, Barcelona, y hace periodismo en distintas fórmulas, en gráfica, en radio, en televisión. Ha dirigido revistas de libros, revistas de cocina, tradujo a Voltaire, a Shakespeare, a Quevedo, ha recibido variados premios. Y en este libro, Ñamérica, Martín Caparrós, usando la ñ, que es la letra que nos caracteriza como idioma, no existe la ñ en otro idioma sino en el español, es nuestra letra, nuestra impronta más característica, como decía, del idioma español, que hablamos 400 millones de personas. Bueno, en esa región que Caparrós rebautiza como Ñamérica, va a internarse y va a recorrer. Él ha viajado, ha recorrido grandes ciudades, pequeños pueblos, y en este maravilloso libro de crónicas nos habla de Bogotá, México, Caracas, La Habana, Buenos Aires, Miami, Managua, etc. Quiero simplemente detenerme en el capítulo que le dedica a La Habana, una ciudad absolutamente entrañable, una ciudad en la que me tocó estar hace varios años, una ciudad que por una parte se cae a pedazos porque no ha podido ser completamente reconstruida ni cuidada por la crisis económica atávica que vive Cuba, pero por otro lado es una ciudad bella, hermosa, que guarda el recuerdo de aquello que el escritor cubano Alejo Carpentier describió en su libro, donde habla de la ciudad de las colonias, que alguna vez fue muy importante, una ciudad que era como una bisagra entre Europa, España y el resto de Latinoamérica, una ciudad llena de mitos literarios, de historias humanas. Mal que mal, ahí ocurrió una revolución, una de las revoluciones más importantes de la historia del siglo XX en Latinoamérica, y Martín Caparrós se mete en la ciudad de La Habana, y el título del capítulo es La ciudad detenida, y parte diciendo: ella espera que su casa no se le caiga encima. Lo espera, de verdad lo espera, pero teme.
ella no es una metáfora. Ella, llamémosla ella por si acaso, vive aquí desde 1976, cuando a sus 6 años su madre se juntó con un señor que vivía aquí. Aquí entonces era una de las esquinas más presuntuosas de La Habana Vieja, un edificio monumental a fines del siglo XIX, cedro, vitrales, mármoles, la pompa de esos tiempos. Aquí entonces cada cuarto era el hogar de una familia y había más de 30, se habían mudado después de la revolución cuando los dueños escaparon. Es la historia de muchas casas y me acordé, voy a buscar aquí en mi biblioteca a una poeta cubana que justamente habla de una casa que se está cayendo a pedazos como la casa que describe Martín Caparrós, pero es una de las tantas casas de La Habana que como símbolo, como metáfora, pero también como realidad nos muestra el drama de esa ciudad. La gran poeta de La Habana, Dulce María Loynaz, escribió un poema que se llama Últimos días de una casa, que parte diciendo: no sé por qué se ha hecho desde hace tantos días este extraño silencio, silencio sin perfiles, sin aristas, que me penetra como un agua sorda, como marea en vilo por la luna, el silencio me cubre lentamente, me siento sumergida en él, pegada a su baba a mis paredes. Nadie puede decir que yo he sido una casa silenciosa. Así parte el poema en que Dulce María Loynaz hace hablar a una casa decadente, le hace contar su historia, pero a través de esa casa cuenta también la de su propia decadencia. Estamos unidos, nuestros destinos están indisolublemente unidos a las casas que habitamos. Me recuerda a otra novela de Eduardo Mallea, escritor argentino, La Casa, que cuenta la historia de una casa en Buenos Aires que están a punto de destruir, y en el momento previo a que la destruyan, saca la voz la casa y cuenta toda su historia. La víctima de las familias que vivieron ahí, las tragedias, las alegrías. Martín Caparrós comienza su recorrido en La Habana detenido en una casa que está cayendo a pedazos. Y a propósito de La Habana, dice Martín Caparrós, que es una ciudad detenida en el tiempo. Una ciudad que parece detenida en el tiempo. Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo. Una ciudad que se parece a un trabalenguas, cuyo nombre es el nombre de un veneno, los habanos. Y hay también habaneras, unas canciones que ya pocos tocan, de las que desciende, dicen otras, el tango y los tanguillos, por ejemplo. Es invierno, alguien se queja del frío que nos hace. Casi 20 grados, mi hermano. Era verdad que el tiempo estaba loco. Es la voz de un habitante de esa maravillosa y entrañable ciudad de La Habana, descrita en este interesantísimo libro Mi América de Martín Caparrós. En mi tocadisco ochentero quiero escuchar ahora una canción habanera, una canción de La Habana, que me traslade a esa ciudad que se cae a pedazos, pero que a pesar de todo, en su esencia, sigue intacta. Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compadre. Ahí nomás. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos al alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de la divina belleza. José Martí, los versos en los que está inspirada esta canción que acabamos de escuchar. Hemos llegado a La Habana gracias al cronista Martín Caparrós en su libro En América. Martí, como ustedes saben, es el poeta y pensador tal vez más importante del siglo XIX en Hispanoamérica, muy admirado, entre otros, por Gabriela Mistral. Y para él la poesía no era una dedicación marginal, un lujo, una especie de ejercicio lúdico al margen
de las actividades principales que él ejercía como periodista, incluso en sus compromisos políticos. No, la poesía para él era la actitud sublime del espíritu, una ocupación sustancial de la vida humana, de tan elevado rango como la lucha social y política que llevaba por la independencia de su país. Es decir, la poesía para Martí enriquece la vida del hombre y le hace reconocer su excelsa dignidad dentro del universo. Algo que debiéramos nosotros, con la cantidad de poetas maravillosos que tenemos en Chile, recuperar como idea. La poesía no es un lujo, no es un jueguito de un señor que escribe unos versos, sino que es un lenguaje para acceder a lo más alto, lo más sublime de la dignidad humana. Estoy revisando con mucha libertad y mucha soltura, como debe ser, libros que están sobre mi mesa, libros que me están esperando, libros que estoy leyendo, libros que estoy releyendo. Entre los libros que he leído en el último tiempo, de los ensayos más lúcidos e inquietantes, está este de Byung-Chul Han, el pensador de origen coreano que escribe en alemán, el filósofo, autor de La Sociedad de la Transparencia, La Sociedad del Cansancio, y que nos vuelve a sorprender con este ensayo No Cosas. En este libro, Byung-Chul Han nos muestra que nuestro mundo se está vaciando de las cosas físicas, y se está llenando de información. Es decir, la información digital va a reemplazar a las cosas físicas. Más importante en la vida de las generaciones que vienen van a ser las informaciones que los rodean o que los inundan, que las cosas con las que ellos establecen vínculos. Esto me recuerda lo que el poeta Rainer Maria Rilke decía sobre la pérdida del mundo lárico. ¿Cuál era el mundo lárico? El mundo sagrado. Los romanos hablaban de los lares en las casas, el mundo donde establecíamos vínculos emocionales con las cosas. Un abrigo, el abrigo del abuelo, por ejemplo, que se conservaba en el closet para las generaciones distintas siguientes, no era algo desechable. No era botar porque había un vínculo emocional con ese abrigo, con ese zapato, con la mesa que hacía el artesano. Y cómo el mundo de la manufactura, dice Rilke, que viene desde Estados Unidos, va a devastar todo eso, y tal vez, dice Rilke, vamos a ser últimos en haber vivido esta intimidad con las cosas y los objetos. Byung-Chul Han hoy va un paso más allá de Rilke. Ya no son solamente los objetos manufacturados que reemplazaron a los objetos artesanales, es la información la que reemplaza a las cosas. Y es tan vertiginosa esta observación, tan inquietante esta afirmación de Byung-Chul Han, que les voy a leer un fragmento del ensayo que se llama De la cosa a la no cosa. El orden terreno, el orden de la tierra, se compone de cosas que adquieren una forma duradera y crean un entorno estable donde habitar. Son esas cosas del mundo, en el sentido de Hannah Arendt, a la que corresponde la misión de estabilizar la vida humana. Ellas le dan un sostén. El orden terreno está siendo hoy sustituido por el orden digital. Desnaturaliza las cosas del mundo informatizándolas, afirma Byung-Chul Han en este ensayo, y afirma que en la actualidad las cosas son polos de reposo de la vida. En la actualidad están completamente recubiertas de información. Los impulsos de información son todo menos polos de reposo de la vida. No es posible detenerse en la información. Es interesante esto y me recuerda la distinción de Heidegger entre el pensar meditativo y el pensar calculante. El pensar meditativo es el que se demora junto a las cosas. Cuando estamos ante algo concreto y físico, nos demoramos, ya sea en la observación de un árbol, de una flor, pero también de un objeto bello o de un objeto que para nosotros tiene un afecto especial. En el mundo de la información, que es vertiginoso, fluido y líquido, no nos detenemos, no podemos permanecer en ellos, no hay lo que se llama reposo de la vida, y eso es lo que nos advierte Byung-Chul Han en este provocador ensayo No Cosas, que se los recomiendo vivamente. Hay muchas veces que me preguntan qué libros recomendar para leer con los niños
o para leer con los jóvenes, o para recomendarle a los jóvenes. Quiero hacer una recomendación especial de un gran escritor norteamericano, Nathaniel Hawthorne, que nació en Massachusetts en el año 1804 y murió en New Hampshire en 1854, autor de libros tan importantes como La letra escarlata. Llegó a ser amigo de Herman Melville, el autor de Moby Dick. Escribió cuentos fantásticos que tienen que ver con los recuerdos trágicos de su propia vida en el libro La casa de los siete tejados. Su obra más conocida es La letra. Y el tema del mal fue un tema que inquietó particularmente a Nathaniel Hawthorne. Pero además, Nathaniel Hawthorne, aparte de estos cuentos fantásticos en los que se internaba en el tema del mal, en la oscuridad, en la sombra, él venía de una tradición puritana calvinista, donde la decisión entre bien y mal es extremadamente dramática. Sin embargo, también tuvo una dimensión más luminosa y escribió dos libros, uno que se llama El libro de las maravillas y Los cuentos de Tanglewood. ¿Qué es lo que hace ahí Hawthorne? Lo que hace es colocar a un personaje que se llama Eustace Bright, un joven estudiante, con un grupo de niños en una serie de veladas y excursiones en que se van contando los viejos mitos griegos. Perseo y Medusa, el rey Midas, la caja de Pandora, Hércules, Teseo y el Minotauro, Ulises o Circe. Y Nathaniel Hawthorne realmente lo hace con un talento narrativo magistral. De alguna manera, él se propone modernizar las antiguas versiones de los mitos griegos, despojarlas de lo que él llamó la fría luz de la luna, lo que con el paso de los siglos habían hecho que estos mitos contados de nuevo parecieran más pesados o de menos interés para un lector contemporáneo, y de alguna manera convierte estos mitos en cuentos, y lo hace con una vitalidad y con una capacidad de hacernos entrar realmente en cada una de estas historias como si fueran cuentos reales. Realmente yo recomiendo, aquí tengo varias versiones de El libro de maravillas para niños y niños de Nathaniel Hawthorne, uno en una preciosa edición de la editorial española Acantilado. Para quienes quieran una edición un poquito más lujosa, de tapa dura, está esta bellísima edición de la editorial Alba, que reúne los dos libros de Hawthorne con mitos recontados para los niños, El libro de las maravillas y Cuentos de Tanglewood. Es inolvidable, por ejemplo, el cuento de la caja de Pandora contado por Hawthorne. Como ustedes se acuerdan, la caja de Pandora le fue entregado a su cuidado a dos niños con la advertencia de no abrirlos jamás. Pero sin embargo, la curiosidad mató al gato o mató a la niña, a Pandora, quien abre la caja, y todas las desgracias se desatan sobre el mundo. Ellos se esconden, se arrinconan los dos niños en un rincón de la pieza, aterrados con lo que les acaba de pasar, pero escuchan que alguien está tocando, haciendo unos toquecitos en la caja y está pidiendo que le abran la tapa para poder salir. Ellos no quieren que sea una tragedia más. Sin embargo, esa voz que es dulce logra convencerlos y se trata ni más ni menos que de la esperanza. Y la esperanza le dice a los niños, es verdad, todas las catástrofes y horrores se desataron sobre la tierra, pero yo voy a estar y los voy a acompañar por siempre. Es decir, la esperanza siempre estará presente. Es una maravillosa fábula, un maravilloso mito. Leerlo junto a tus hijos, pero hijos que pueden ir desde los 10, incluso a los 15 y 6 años, es verdaderamente una fiesta. Mi experiencia ha sido que los mitos griegos contados por Hawthorne a las nuevas generaciones tienen mucha resonancia y mucho éxito. Y con esta esperanza, con esta Pandora, me despido, cierro este recorrido por libros recomendados para leer en el verano. Espero hacer otra emisión más adelante con más libros que andan dando vuelta por aquí y pidiendo y buscando al lector. Hipócrita lector, mi semejante y mi hermano querido radiovidente, nos encontramos nuevamente el lunes a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir
la verja de madera de mi jardín. Hasta Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.